Buenos días, en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes la clase número 7 titulada La Santidad. La santidad es nuestra norma de vida. ¿Cuál es su concepto? La palabra santidad se traduce como estar separado o estar apartado para un uso exclusivo. En términos espirituales, podemos decir que la palabra santidad significa estar apartado para ser usado solo por Dios y no por el pecado. Cuando la Biblia nos habla de vivir una vida santa, nos está diciendo vivan una vida sin mezclas. Ser santos no es ser perfectos. Acuérdense que la humanidad está caída, cayó a raíz del pecado que Adán y Eva cometieron en el Edén. ¿Y qué es pecado? Es desobedecer a Dios. ¿Qué es pecado? Es errar al blanco, es no hacer las cosas en la manera, en la forma en la que Dios instituyó, estableció, mandó, estipuló que las hiciéramos. No porque Él quiere o Él pretende que nosotros la hagamos así solamente porque Él quiso y ya no. Es porque es lo mejor para nosotros, es porque Él creó a sus criaturas, que somos los seres humanos, y estableció una serie de normas, mandatos, estatutos, para que nosotros las siguiéramos por nuestro propio bien. Es como aquella persona que crea un software, que crea un aparato electrónico y dentro de la caja donde lo empaca, donde lo guarda, donde lo protege, incluye un manual de uso para que las personas que lo vayan a comprar, que lo vayan a usar, sepan qué contiene este elemento, qué contiene este servicio, este producto, de qué manera se debe usar, cómo se debe cuidar, para así proteger la integridad de este aparato, para así proteger todo su sistema, para así proteger la forma en la que Él lo hizo, para que no se dañe, para que tenga la vida útil que Él estipuló como creador. Este aparato tiene una vida útil de 5 años, de 7 años, de 10 años. Entonces el creador te da un manual para que tú lo uses, lo cuides, lo protejas, le des el uso adecuado para que dure esos años que Él estableció por medio del diseño que le dio a ese aparato, para que funcione todo ese tiempo. Pero si tú le das un uso contrario, si tú no lo cuidas en la manera correcta, entonces no te va a durar la vida útil que el creador dijo. Este aparato puede durar 5, 7 años, 10 años, pero usado y cuidado de esta manera. Asimismo somos las personas. De esa forma nos creó Dios a nosotros. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:17, no hagas mal ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Fíjense que allí dice, ¿para qué morir antes de tiempo? O sea que las personas vienen con una fecha de expedición, como vienen los productos, con una fecha en la que Dios estipuló, hasta aquí son tus días. El Señor conoce el fin de nuestros días. El Señor tiene contados los días que nosotros duraremos aquí en la tierra, porque Él nos creó, así como las personas hacen un producto material, un producto alimenticio, un electrodoméstico, dándole una fecha de expedición, dándole una vida útil a ese aparato. Asimismo Dios creó a las personas con un día en el que deberían partir. Pero dice Eclesiastés, ¿por qué morir antes de tiempo? No hagas mal, no seas insensato. Hay muchas personas que mueren antes de tiempo, antes del tiempo que Dios quiso, antes del tiempo en el que Dios estipuló en que ellos debían irse. ¿Por qué? Por su insensatez, por su imprudencia, por su pecado, por su desobediencia. Por muchas cosas las personas se van antes de este mundo. Antes de lo que Dios dijo, yo te creé y vas a durar 50, 60, 70 años, 20 años, pero muchas personas se van antes, mueren prematuramente a causa del pecado, de la desobediencia, de la imprudencia, de su insensatez. Entonces, repito, ser santo no es ser perfecto. Dios nos creó perfectos, pero a causa del pecado y de esa simiente de pecado que venimos arrastrando desde el Edén, aunque ya Cristo pagó en la cruz, llevó nuestra culpa, nuestras maldades, nuestras iniquidades, y ahora aquellos que lo reciban y ahora aquellos que crean en Él pueden ser libres
de esa esclavitud en el pecado. Ya no estamos llamados a ser esclavos del pecado. Ahora estamos llamados a ser hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ya no somos esclavos, pero aún estamos viendo en este cuerpo humano, en este cuerpo físico que nos limita y nos incita a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a librar batallas diarias en las que tenemos que luchar contra el pecado. Por eso dice la palabra que seamos santos como Él es santo. ¿Quién es santo? Dios. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Y si ahora Él es nuestro Padre, porque lo hemos aceptado por medio del sacrificio de su Hijo, porque ahora somos coherederos con Jesucristo, porque creímos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, que Él pagó y llevó nuestras culpas y ahora lo aceptamos. Entonces nosotros ahora como hijos suyos vamos a vivir una vida santa, que no es una vida perfecta, que no es que nunca vamos a pecar, pero no vamos a tener la práctica del pecado, que es muy diferente. Practicar el pecado es prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Es planear pecar, es pensar en lo que voy a hacer y llevar mis pies a hacer eso. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece los pies que van camino a hacer el mal. ¿Por qué? Porque esos pies no se movieron solos, sino que primero la mente pensó en ir allá a cometer el pecado, en ir hacia ese lugar a cometer esa falta, en ir a fallarle a Dios, en ir a hacer algo que a Él no le agrada. Los pies no se mueven solos, el cuerpo no se manda solo, son pensamientos primero que nosotros dejamos que se arraiguen, porque hay muchos pensamientos y cosas que nosotros comenzamos a recordar y a pensar a raíz de lo que vemos y de lo que escuchamos. Por eso es muy importante cuidar nuestras vías de acceso, porque por nuestra boca nosotros comemos y se alimenta nuestro cuerpo, pero por nuestros ojos, por medio de nuestros ojos y de nuestros oídos, se alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces es muy importante, así como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a fortalecer, a aumentar tu fe, tu confianza en Dios, y es la que te va a ayudar a conocerlo y a obedecerlo. Es la que te va a indicar, la palabra de Dios, cómo vivir conforme a su voluntad. Pero asimismo el oído también es ese medio por el cual el enemigo introduce y trae doctrinas falsas, trae también información errada, conocimiento que a Dios no le agrada, sabiduría natural, carnal, para que tú comiences a arraigar pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y esos pensamientos, si tú los arraigas en tu mente, si tú meditas mucho en ellos, se van a convertir en sentimientos que van a hacer que te muevas a realizar acciones que desagradan a Dios. Entonces, ser santo es estar apartado, consagrado para cumplir la voluntad de Dios. Ser santos es apartarnos. No vamos a salir de este mundo, ¿verdad? Solamente cuando venga Cristo. Pero no vamos a salir de este mundo y a vivir en otro planeta porque tenemos que apartarnos de todo el mal. No, en medio de todo esto, así como hizo Jesús, y por eso vino Jesús y vivió los años que vivió, para mostrarnos a nosotros que somos capaces y que es posible vivir una vida en santidad en medio de todas las personas que están viviendo contrario a la voluntad de Dios. Es posible, dice la palabra de Dios, dijo el mismo Jesús, que él había venido y que vino a traer espada, y que van a haber dentro de la misma familia 2 contra 3, 3 contra 2, porque algunos van a estar a favor de él y otros en su contra. Jesús no dijo, yo vine para apartar a todos aquellos que crean en mí de este mundo y de todas estas personas pecadoras y de todas estas personas que no me aman y que no me quieren obedecer. No, Él vino para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, o sea que vamos a estar rodeados de tinieblas. Entonces Él no nos va a pedir cosas que nosotros no podamos hacer, dice la palabra, que no nos da prueba más allá de nuestra capacidad de soporte. Entonces, si Él dijo, sean santos, porque yo soy santo, si Él dijo, ustedes van a ser luz, ustedes son luz en medio de las tinieblas, ustedes son la sal de la tierra, ya Él quiere que nosotros seamos sus representantes aquí. Él quiere que por medio de nosotros, así como fue el diseño divino inicial de Dios, escoger a la nación de Israel para que por medio de ellos Él se mostrara, para que por medio de ellos Él darse a conocer al mundo. Asimismo ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús vino a darnos el ejemplo de una vida santa para que nosotros, ahora aceptándolo a Él, vivamos conforme a Él. Por eso dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que nosotros lo veamos a Él. ¿Y cómo lo vemos a Él? Por medio de la palabra, porque ahí se habla de Él. Desde Génesis y Apocalipsis se habla de Cristo. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué?
para que tomemos su ejemplo y vivamos como Él, para que perdonemos a nuestros enemigos como Él lo hizo, para que no condenemos a las personas como Él lo hizo, para que aconsejemos con amor como Él lo hizo, para que no rechacemos a nadie como Él lo hizo, para que nos amemos unos a los otros como Él lo hizo, que Él dijo que nos amemos unos a los otros, un nuevo mandamiento les doy, así como Él amó a la iglesia, así como Él la ama, para que llevemos la palabra de Dios y cumplamos su voluntad, así como Él lo hizo, para que respondamos con la palabra de Dios cuando estemos en medio de la tentación, así como Él lo hizo. Él nos dio y Él es el vivo ejemplo de que en medio de todo el mundo, de todas las tinieblas, de toda la gente que está desobedeciendo a Dios, nosotros podemos llevar una vida santa. Y vuelvo y repito, santidad no es sinónimo de perfección. Santidad significa consagración a Dios, es estar apartados, aún en medio de las tinieblas, estar apartados para cumplir la voluntad del Padre. Vamos a pecar porque estamos en este cuerpo humano, pero no lo vamos a hacer prevaricando, o sea, planeando el pecado, sino que quizás a veces nos vamos a caer, a veces vamos a fallarle a Dios. A veces vamos a tener pensamientos que no le agradan, pero vamos a reaccionar porque el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos va a decir, no está bien este pensamiento, corrige esta acción, no contestaste bien, no te condujiste, no te manejaste de la mejor forma. No nos va a condenar, pero sí nos va a corregir, nos va a redarguir, nos vamos a sentir mal cuando le estemos fallando a Dios, incluso hasta por un pensamiento, por una palabra maldicha o por una palabra que no está maldicha, pero se dijo en el momento inadecuado. Nos va a hacer sentir mal porque nos va a doler pecar. Entonces nos vamos a apartar de eso. No es que seamos perfectos, es que estamos consagrados y apartados para cumplir la voluntad del Padre. Eso es vivir en santidad. Nuestro diario vivir debe ser coherente a todo lo establecido en la palabra del Señor para así poder mantener una vida santa y reflejar la misma. La Biblia está llena de normas que nos indican cómo hacer esto. Por ejemplo, normas acerca de no hablar mentiras. El Señor nos enseña por medio de su palabra que debemos hablar verdad porque Cristo es la verdad. Y el que habla mentira, de su padre habla. ¿Y quién es el padre de la mentira? El enemigo. Cuando hablamos mentira no estamos hablando de Dios porque Dios no miente. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces cuando estamos hablando de mentira no estamos hablando palabras que vienen de Dios. No estamos diciendo cosas que le agradan a Él. Estamos diciendo cosas que le agradan al diablo, que es el padre de toda mentira. También nos enseña de normas acerca de vivir en integridad. Ser íntegro es ser de una sola pieza, es actuar de la misma forma cuando nos ven y cuando no nos ven. Yo me acuerdo que en estos días le estuve diciendo a mi hija, porque estaba haciendo una travesura en la nevera, estaba cogiendo algo que quizás yo le había dicho que no cogiera, creo que era la salsa de tomate, que a ella le gusta comer mucho salsa de tomate, y se excede y me toca cuidarla. Porque amar también es disciplinar, es cuidar, es proteger. Es decir, no. Los no de Dios son también importantes, son también buenos porque nos protegen. Entonces yo como la amo y queriendo cuidar su salud, tengo que estar pendiente a que no se exceda comiendo salsa de tomate. Entonces a veces se esconde y va a la nevera a escondidas mías a comer salsa de tomate. Y me acuerdo que en estos días pasó eso y le dije, hija, todo lo que haces a mis espaldas, porque yo no te estoy viendo, y que lo haces precisamente porque yo te lo he prohibido hacer, porque yo te he indicado que no lo hagas, porque no está bien que lo hagas y porque te quiero proteger y porque te vas a hacer daño si haces esto que yo te estoy diciendo no. Todo lo que tú hagas a mis espaldas, quiero que sepas que aunque mamá no te está viendo, porque mamá solamente tiene 2 ojos y esos 2 ojos están mirando hacia otro lado en el momento que tú te estás escondiendo de mí, quiero que sepas que Dios siempre te está viendo, Dios siempre te ve, Dios siempre te oye, Dios siempre incluso conoce los pensamientos que están en tu mente. Lo que está en tu mente, Él lo conoce, aunque tú no lo hayas dicho. Mi hija tiene 5 años, va a cumplir 6 en unos meses y yo estoy segura que ella entendió esto. Se quedó fijamente y se calmó porque se puso a llorar porque le quité la salsa de tomate. En un momentico de berrinche se puso a llorar, pero yo la senté y le di esta palabra y yo vi, sentí, percibí y supe que ella la entendió porque se calmó y quedó como meditando en el hecho de que Dios siempre nos está viendo. Y así como le dije a ella, les digo a ustedes y me recuerdo a mí misma, ser íntegro es hacer lo mismo cuando nos están viendo y cuando no nos están viendo. Porque debemos tener muy pendiente que aunque nadie nos esté viendo, aunque estemos solos
y supuestamente nadie nos está viendo, Dios siempre está viendo. No hay lugar en la tierra, debajo de la tierra ni en el cielo, donde Dios no tenga sus ojos puestos y donde Él no pueda llegar a mirar, no pueda alcanzar a ver. No hay lugar donde podamos escondernos de Él, dijo el salmista. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. También nos enseña la palabra normas acerca de la moral, de cómo debemos comportarnos, de los principios, de los valores que debemos ejercer desde nuestra familia y hacia afuera, porque somos iglesia y eso significa iglesia hacia afuera, ir hacia afuera, predicar el evangelio, no solamente desde nuestras casas primeramente y afuera, comportarnos de la misma forma. Tenemos tener estos valores y estos principios que Dios nos enseña por medio de su palabra, de amar a nuestro prójimo, de no codiciar, de ayudarle, de incluso dar a nuestros enemigos, de ayudar al necesitado, de dar amor, de no odiar, de no sembrar rencor en nuestro corazón, de ser solidarios, de ser generosos, de ser dadores alegres, como a Dios le agrada que seamos, de ser empáticos con la persona, de llorar con el que llora, de consolar así como Dios nos ha consolado primero a nosotros. Todo esto es acerca de la moral y esto nos lo enseña la palabra. Entre otras que siempre podrás encontrar en su palabra. El término ser santo se refiere a hacer todo lo establecido en la palabra de Dios para nuestras vidas y hacer todo lo que Él espera que hagamos para agradarlo. Esto es ser santo, no es ser perfecto, no es ser una persona que nunca falla, que nunca se equivoca. No, porque te vas a decepcionar. Dios nos llama santos a aquellos que somos sus hijos, a los que nos hemos apartado para cumplir su voluntad. A esas personas Dios nos llama santos, aunque las otras personas no nos vean como santos, porque tienen un concepto errado y creen que santo es una persona inmaculada, una persona que no se equivoca nunca en nada. Y no es así, porque ellos están buscando perfección y no la van a hallar. El único perfecto es Dios. Nosotros tenemos que ir cada día renovando nuestros pensamientos, cada día ir en aumento como la luz de la aurora. Cada día nosotros tenemos que esforzarnos por avanzar, en crecer espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida, pero la perfección no la van a encontrar. Por eso no debemos ver a las personas, porque en algún momento cualquier persona, incluso que nos pueda estar enseñando la palabra, podemos ver algún error en ella o en él, podemos ver alguna falla, podemos ver alguna caída de esa persona, y en vez de burlarnos, en vez de criticarlo, en vez de rechazarlo, debemos orar por esa persona, porque podríamos nosotros estar en algún momento en ese lugar, en habernos caído, haberle fallado a Dios, pero Dios va a levantar a sus hijos, como dice la palabra de Dios. 7 veces el justo cae, 7 veces el Señor lo levanta. Entonces, en esos momentos en el que encuentres a una persona santa, que son sus hijos, que son los que están apartados para Él, para cumplir su voluntad, ora por esa persona, consuélalo, ayúdalo, dale una mano amiga, fortalécelo, levántalo, ayúdalo a llevar sus cargas, como dice la palabra de Dios. Nadie sin plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad ser considerado santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, por lo que necesitamos de su presencia e instrucción cada día de nuestra existencia para saber qué es y cómo es mantener la santidad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos anuncia lo que ha de venir, nos avisa, nos advierte, nos guía en la oración. El Espíritu Santo es el mejor profeta que tenemos. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las enseñanzas de Jesús. El mismo Jesús dijo que el Padre enviaría, después de su ascensión, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos recordara todas las enseñanzas que Él dijo, para que nos recordara todo lo que Él había dicho. ¿Por qué? Porque precisamente en las enseñanzas de Cristo está la forma en la que el Padre quiere que nosotros vivamos. Entonces ahora, los que aceptamos el sacrificio de Cristo, tenemos ese sello del Padre dentro nuestro, que es el Espíritu Santo, el cual está habitando dentro de nosotros para consolarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para recordarnos y ayudarnos a vivir de la forma en la que Jesús vivió. Debes tomar en cuenta que nunca podrás ser lo que Dios espera que seas hasta que no le des la espalda a lo que eras antes. No podemos hacer la voluntad de Dios si vivimos también haciendo nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que no podemos amar a dos dioses, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Y me vas a decir, pero Diana, ¿cuáles dos dioses? Yo no adoro a ninguna estatua, a ningún otro Dios. Yo solamente creo en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Sí,
Pero hacer tu voluntad es un Dios. Te tienes a ti mismo como Dios, porque tenemos como Dios aquello a lo cual creemos, servimos, amamos, obedecemos. Eso es nuestro Dios. Entonces a veces somos dioses de nosotros mismos, porque decidimos hacer nuestra voluntad antes que la del Padre. Entonces mientras nosotros no le demos la espalda a todo lo que éramos antes, todas las costumbres, las prácticas que aprendimos en el mundo, y no estoy diciendo que esto va a ser un cambio inmediato, no, tiene que ser una decisión radical, pero no va a ser un cambio inmediato, porque hay cosas las cuales están muy arraigadas en nosotros. Es como los hábitos que no se cambian de un día para otro, pero sí se toma la decisión determinada y radical de un día para otro. Tú hoy te puedes levantar y decidir alimentarte mejor, y ese proceso no se va a hacer solamente en un día, porque ya llevas muchos años alimentándote y tu cuerpo ha acostumbrado a alimentarse con mucha azúcar, con mucha grasa, comiendo a deshoras, comiendo más de lo que deberías comer. Eso no es un proceso de un día, pero sí es la decisión de un día, como aceptar a Cristo y decidir vivir conforme a la voluntad de Dios. Es la decisión de un día, pero el proceso tiene un tiempo más largo. Entonces decir que no podemos servir a Dios o que no podemos ser lo que Dios espera de nosotros si no le damos la espalda a lo que éramos antes, no quiere decir que apenas decidamos venir a Cristo vamos a ser personas totalmente diferentes de una vez. No, la palabra de Dios dice que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Sí, por dentro nacimos de nuevo, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, pero nuestros hábitos, nuestras acciones comienzan en un proceso de cambio que no dura un solo día. Entonces debemos darle la espalda a lo que éramos antes y comenzar a hacer acciones y comenzar nuevos hábitos que nos induzcan a cumplir la voluntad del Padre. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tengamos muy claro que santo no es aquella persona que hace todas las cosas bien o que está apartada de muchos vicios y muchas cosas que a Dios no le agradan. No, tú puedes ser un buen vecino, un buen hijo, un buen padre, un buen trabajador, no fumar, no tomar, incluso puedes ir a la iglesia, pero si tú no tienes a Cristo dentro y no estás cumpliendo la voluntad del Padre, tú no eres una persona santa, porque no te has decidido consagrar para Él, porque no has decidido caminar conforme a su voluntad. Ir a la iglesia es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque allá es donde aprendemos su palabra, porque allá es donde aprendemos a amarnos entre los hermanos, porque allá es un lugar también donde Dios quiere que nosotros le sirvamos. Pero ir a la iglesia, no fumar, no tomar, no ser infiel, ser un buen padre, ser un buen hijo, honrar a nuestros padres, ser un buen vecino, ayudar al necesitado, no es lo que nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo. Lo que nos hace santos es consagrarnos para Dios. Porque por eso hay muchas personas en el mundo a las que las personas consideran buenas, a las que la gente considera buena, simplemente porque tienen buenas conductas, simplemente porque se manejan bajo principios y valores buenos, correctos. Pero si no tienen a Cristo no van a ser salvos, porque la salvación no es por obras. Las obras demuestran la fe que tú tienes. Las obras demuestran aquello en lo que tú crees. Sí, es una acción que viene a raíz de lo que tú crees. Y hay que hacerlo, porque solo por medio de las obras demostramos que en realidad creemos en ese Dios invisible, que en realidad tenemos fe. Las obras es la consecuencia de una causa. La causa es la fe y como consecuencia acciono, como consecuencia obro de manera alineada a la voluntad de mi Padre. Pero no son las obras las que me salvan, es la gracia de Dios. Es un regalo, es gratuito, al cual yo accedo por medio de la fe, creyendo que su amor, su infinita misericordia me salva por medio del sacrificio de Cristo. Entonces no nos engañemos, hacemos buenas obras, sí, porque eso es consecuencia de haber creído, pero no el que hace buenas obras va a ser salvo, porque hay muchas personas que hacen buenas obras y no creen. Hay muchas personas que hacen buenas obras y no tienen fe. Hay muchas personas que hacen buenas obras quizás por mostrarse, por ser agradable delante de las personas, porque tienen remordimiento, porque sienten culpa, porque eso les complace, pero no,
por agradar al Padre, pero no en consecuencia a lo que ellos creyeron. Dice Primera de Pedro 1, versículos del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está hablando Dios diciendo, sean santos porque yo soy santo. Porque si ustedes son mis hijos, deben reflejar mi imagen, deben reflejar mi semejanza a los demás. Porque precisamente ese fue el diseño de Dios en el jardín del Edén. Nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si nosotros somos sus hijos, debemos mostrarlo y debemos actuar como Jesús lo hubiese hecho. Debemos comportarnos en la manera en la que Jesús lo hizo. Debemos representar a nuestro Padre por medio de nuestra vida, por medio de nuestras acciones. Ser santo no es sinónimo de perfección, como ya les dije, sino tener la voluntad de cada día caminar con la intención de agradar al Señor. Recomendaciones para la vida en santidad. 1. Estudia y obedece los principios bíblicos. No existe forma de ser santo sin la observación de la palabra de Dios. En ella puedes encontrar todos los principios bíblicos para vivir conforme a tu Creador. Ante todo, ser hacedor de la palabra y no solo oidor o estudioso de ella. Nuestros padres pudieron haber enseñado buenos valores, nos pudieron haber enseñado a ser personas íntegras, a comportarnos de una manera buena, educada. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si no estudiamos lo que nos dice nuestro Padre Celestial, el perfecto, el que nos creó, aunque nosotros seamos, entre comillas, buenas personas para la sociedad, no vamos a ser personas santas, no vamos a estar agradando al Padre, no vamos a estar cumpliendo su voluntad. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sean hacedores de la palabra. No solamente esas personas que leen y conocen, pero no la hacen, no la ejecutan, no la llevan a cabo. Escuché un mensaje de la pastora Yesenia Ten, la cual Dios llamó para ser maestra y ha sido una excelente maestra también para mí desde el 2017. Es una de las personas que escucho y Dios me ha enseñado mucho por medio de ella, e incluso todas estas clases están basadas en doctrina global, las 25 clases que ella tiene montadas en la página de su iglesia Soplo de Vida. Allí hay un link, una pestaña llamada Doctrina Global, que es todas estas enseñanzas básicas para nuevos creyentes, que yo la hice hace varios años y me pareció interesante cuando Dios me llamó a comenzar a enseñar su palabra. Una de las cosas en las que me guió, porque tengo varias plataformas en las cuales Dios me ha permitido llevar su palabra, pero una de esas formas en las que Dios me permitió, me instó y me dirigió a enseñar su palabra es tomar estas clases que escuché y leí de ella en la página, vuelvo y repito, Doctrina Global, a la cual le invito que vayan a escucharlas, y tomar esas clases de Doctrina Global y grabarlas con mi voz a raíz de lo que yo aprendí de ella, no solo en el PDF, porque ella monta un PDF de una clase escrita y da también un mensaje corto de entre 20 y 35 minutos, en el cual explica ese PDF o ese formato, esa ayuda escrita. Entonces yo hice todas esas clases, son 25, creo que son 24 o 25 clases. Dios me permitió ahora comenzar a subirlas. Y aquí en el canal Casa de Valientes en YouTube están todas estas clases, ustedes las pueden ver. No estoy repitiendo lo que ella está diciendo, pero sí tomé la enseñanza que Dios me dio por medio de ella y todas las cosas que Dios me ha permitido aprender por medio de otras fuentes y de mi lectura y de mi lectura de la palabra y de mi comunión con Él también, y transmitirle a ustedes. Esto no quiere decir que yo estoy enseñando las clases de la pastora Yesenia Ten de Doctrina Global de una mejor forma que ella. No, aquí no hay comparación. Como ella misma dice, somos complemento. Dios me permitió transmitir estas clases también y los estoy invitando a que vayan a verlas en su página de Doctrina Global, donde van a encontrar estas 24 o 25 clases de doctrina básica para nuevos creyentes. Aprendí mucho de ellas y estoy aquí compartiéndolo con ustedes por medio de mi canal de YouTube Casa de Valientes, y ahí en la descripción, creo que en casi todos los videos coloqué lectura y explicación de la clase de Doctrina Global. Entonces, les dije esto porque quería decirles, recalcar. Escuché de ella un mensaje donde ella dijo, el conocimiento es diferente a la sabiduría. El conocimiento es información que nosotros tenemos de algo en específico.
Conocer algo es tener información acerca de eso. Pero la sabiduría es aquello que nos ayuda y que nos permite hacer, vivir conforme a eso que aprendimos o conforme a eso que adquirimos conocimiento. Puso ella el ejemplo de un doctor que dice, el doctor tiene el conocimiento de que fumar daña los pulmones y te lo enseña y te manda medicamentos y te manda recomendaciones y te dice que no fumes para no dañar tus pulmones. El médico te ayuda y te enseña a que te cuides de muchas cosas que él hace. Hay médicos que fuman, decía ella, ponía el ejemplo. Hay médicos que fuman, teniendo ellos el conocimiento que con eso están dañando sus pulmones, que con eso están deteriorando su salud. Entonces son médicos que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Porque sabiduría es usar el conocimiento que yo tengo y accionar, vivir conforme a eso. Ser sabio es leer la palabra de Dios en este caso y vivir conforme a ella. Apartarme de lo que dice que debo apartarme, hacer lo que dice que debo hacer, vivir en la forma en que dice que debo vivir. Por eso en Santiago dice, no solamente sean oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra. Porque hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios y viven escuchando mensajes, van a la iglesia, los escuchan todo el día por YouTube, por las redes, pero no viven conforme a la palabra. Entonces son personas que no son sabias, están oyendo, pero no están haciendo. 2. Practique el ayuno. La Biblia nos enseña que debemos fortalecer el espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne. La lectura bíblica, el ayuno y la oración siempre te ayudarán a vencer los deseos pecaminosos de la carne y te harán acercarte más a Dios. Dice Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno nos ayuda a ejercer el dominio propio que ya Dios nos dio. Porque si nosotros somos capaces de dominar este cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, y decirle no al cuerpo, entonces vamos a ser capaces de hacer y de cumplir la voluntad de Dios, porque es el cuerpo precisamente el que nos impide hacer y el que no quiere que hagamos la voluntad del Padre, es el que siempre está jalándonos hacia el pecado, jalándonos hacia lo que a Dios no le agrade. Entonces el ayuno nos ayuda a ejercer dominio propio. El ayuno nos ayuda a menguar en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, para crecer en el Espíritu, para crecer en la voluntad de Dios, para acercarnos y tener mayor comunión con el Padre. 3. Adquiere el poder que solo recibirás a través de la oración. Procura cada día diligentemente sacar tiempo para hablar con el Señor. La oración es para eso, pero también en medio de ella aprende a escuchar, porque mientras estás en la presencia del Señor, Él mismo, Dios, hablará contigo y te dará instrucciones acerca de cómo debes proceder en las diferentes circunstancias que puedas estar atravesando. Jesús es nuestro mayor ejemplo de oración, dice Lucas 5:16, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Un cristiano sin oración es como un pez fuera del agua, prontico va a morir. Y habló espiritualmente. Nosotros debemos orar. No hay relación sin comunicación. ¿Cómo pretendemos tener una relación con nuestro Padre si no hablamos con Él? ¿Y cuál es la forma de hablar con el Padre? Orando. ¿Cuál es la forma de que el Padre nos hable a nosotros? Leyendo la palabra, porque Él ya dejó su palabra, Él ya habló y vive hablando diariamente a las personas que han tenido y que tienen sus oídos abiertos a escucharlo. ¿Cómo se abren nuestros oídos? Bueno, esa es otra clase. Pero Él ya dejó su palabra y vive hablando constantemente con nosotros. Él se manifestó y nos alcanzó, Él llegó primero a nosotros, nos dejó su palabra. ¿Usted quiere ver que Dios le hable? Lea la palabra. Ahí, esa es su palabra, por eso se llama palabra de Dios, las Santas Escrituras, porque es Él hablándote. Entonces, nosotros cuando estamos conversando con una persona, no solamente la persona nos habla a nosotros y nosotros lo escuchamos, lo cual es bueno, hay que saber escuchar, pero también hay una respuesta de parte de nosotros. También hay dudas, surgen preguntas. También esa persona quiere conocernos cuando hablamos de personas, porque cuando hablamos de Dios, Él nos conoce, Él fue el que nos creó, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero aún así, aunque Él conozca la palabra que va a salir de nuestra boca antes de que salga, Él quiere que nosotros la hablemos, Él quiere que nosotros oremos. Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre estando aquí en la tierra, y aún así oró, se apartaba para orar, dice su palabra, les acabo de leer el versículo.
se apartaba para hablar con su padre. Porque, repito, no hay relación sin comunicación. 4. Deja pasar la ofensa. Ser santo es vivir libre de pecados. Al que no puede perdonar a su hermano, a él tampoco se le perdonará. Además, sabemos la gran importancia de tener amor en nuestros corazones y ese amor es para todos, incluyendo a quien te ofende. Los santos saben perdonar, pero los impíos guardan rencor y no alcanzan misericordia. Dice Mateo 6:12. Y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No esperemos que Dios nos perdone si nosotros somos incapaces de perdonar a nuestros hermanos. Si nosotros no dejamos pasar la ofensa de nuestro hermano, ¿cómo vamos al trono de la gracia? ¿Cómo vamos a arrodillarnos delante de Dios? ¿Cómo vamos en oración a pedirle a Dios misericordia por nosotros si no tenemos misericordia por nuestros hermanos? La forma más perfecta, y creo que la única, de mostrar nuestro amor hacia Dios es amando a nuestros hermanos, porque ¿cómo podemos amar lo que no vemos? Dice la palabra de Dios, si no amamos a nuestro hermano que vemos. Nosotros demostramos el amor a Dios por medio de amar a nuestros hermanos, por medio de nuestro comportamiento con ellos. Entonces perdonemos, dejemos pasar la ofensa, porque así mismo queremos nosotros que rápidamente Dios nos perdone a nosotros. Así queremos nosotros que también el Señor tenga misericordia y nos perdone y deje pasar nuestra ofensa cuando diariamente nosotros le ofendemos. Entonces también nosotros perdonemos cuando otras personas nos ofenden a nosotros. No todos los días hay personas que nos ofendan, que nos traten mal, que nos humillen, que pequen contra nosotros, que nos hagan daño. No todos los días hay. Y si hubiera uno o una que nos hiciera daño todos los días, no va a llegar tampoco al nivel de que va a ser tantas veces como tantas veces nosotros pecamos diariamente contra el Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Entonces, si Él nos perdona diariamente un montón de pecados, incluso de pensamiento, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos? Es que el mismo Padre nuestro lo dice. Si no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos pedirle a Dios que nos perdone a nosotros. Perdonen las ofensas, así como Él nos perdona a nosotros. 6. No satisfacer los deseos de la carne. La única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en todo y en todo salió victorioso, como ya les dije anteriormente. Es el máximo ejemplo, puesto los ojos en Él, porque fue el máximo ejemplo de que podemos vivir una vida en santidad. Si cumples con los consejos anteriores no tendrás muchos problemas en este sentido. Siempre tendremos dificultades, pero el Señor está presente para ayudarnos a no caer, por lo que debemos confiar y mantener la integridad como hijos de Dios, que tenemos nuestras vidas en sus santas manos. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora quiero aclarar algo, que ustedes cumplan con la palabra de Dios, vivan conforme a su voluntad, hagan caso de estos consejos que aquí les escribo. No quiere decir que no van a presentar ustedes nunca un problema, una aflicción en su vida, no, porque el mismo Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a venir, pero debemos confiar que Él va a estar con nosotros hasta el fin, como Él mismo lo dijo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Él nos va a ayudar en todas nuestras aflicciones. Muchas de las cosas que Dios permite que nos pasen es para enseñarnos algo. Es muy diferente cuando estamos en el mundo, afligidos en el mundo, porque las cosas malas que nos pasan en el mundo no traen provecho, son para muerte. La tristeza del mundo es para muerte, más la tristeza que provoca Dios en nosotros, y sí, lo repito, Dios provoca tristeza en nosotros. Le dejo la tarea para que busque el versículo donde lo dice. La tristeza que viene del Padre es para que produzca un arrepentimiento que nos acerca a Él, porque precisamente el arrepentimiento nos acerca a Él. Es la única forma de que Él nos perdone nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros llegamos a Él. Y muchas veces para llegar a Él produce esta tristeza, porque no hay otra forma que nosotros lleguemos. Lastimosamente, es así. Muchas veces el Señor nos tiene que procesar por medio de la tristeza para que nosotros lleguemos arrepentidos y humillados delante de Él, para alcanzar esa gracia, esa misericordia y ser salvados, porque lo más importante para Él es que nadie se pierda y que nuestras almas sean salvadas. Nosotros tenemos como importante esta vida aquí en la tierra, pero esto es pasajero y el Señor nos quiere bendecir aquí en la tierra también, y el Señor nos quiere usar aquí en la tierra y lo hace con aquellos que se dejan y que se dejan guiar por el Espíritu Santo y que son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el mayor deseo de Dios es que estemos con Él en la eternidad, porque la eternidad es muchísimo más tiempo que el que duraremos aquí en la tierra. Entonces, no es que si vivimos conforme a la voluntad de Dios no nos va a pasar nada, no, sino que lo que nos pase viviendo conforme a su voluntad va a obrar para bien, porque le amamos, como dice la palabra de Dios. Todo obra para bien para aquellos que le aman, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todo lo que nos pase, sea malo o bueno, demos gracias a Dios, den gracias en todo momento, dice la palabra de Dios también.
Siempre les estoy diciendo, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Yo tengo muchos pasajes, muchos versículos aquí en mi mente, muchas citas, pero no recuerdo los capítulos, los versículos, a veces los libros, muchos sí recuerdo, pero hay otros que no. Entonces les invito a que siempre que yo les esté diciendo, sean como los hermanos de Bernea, a quienes Pablo les predicaba y ellos después iban a sus casas. También les invito a que busquen en qué pasajes de la Biblia dice eso, que son en las cartas de Pablo. Ellos iban a sus casas a verificar en la palabra de Dios dónde decía eso que Pablo le estaba diciendo. No porque no confiaban, no creían o no aceptaban la palabra de Dios por medio de Pablo, no, sino para corroborar, porque la palabra de Dios es la base, porque la palabra de Dios es todo lo que debemos nosotros filtrar, todo lo que viene a nosotros debemos filtrarlo por medio de la palabra de Dios, no porque seamos desconfiados, no porque no creamos que el Espíritu Santo no haya dado dones a los hombres para que nos enseñen la palabra de Dios, no porque no creamos en que una persona u otra sea hijo o no de Dios, o estemos con la duda, o estemos recibiendo la palabra así como con duda, como no creyendo, no. Escuchamos a Dios por medio de las personas que Él instituyó en sus ministerios para que nos enseñen, pero siempre debemos tener una relación con Dios personal, ir a su palabra y verificar y filtrar todo lo que las personas nos dicen acerca de Dios, porque también somos humanos y podemos equivocarnos, porque también incluso un ministro de Dios puede estar siendo usado por el enemigo. Entonces vaya, no se crea todo lo que digan por ahí. La palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra de Dios dice, al que madruga Dios le ayuda. Eso no lo dice la palabra. Claro, a Dios le gusta que nosotros seamos diligentes, que nos levantemos temprano. Puedes sacar de muchos pasajes, muchas historias de la Biblia, que a Dios le gusta que nosotros le busquemos de madrugada, que nosotros le oremos, que nosotros seamos diligentes, que Él nos ayudará, que debemos ser esforzados y valientes, debemos ayudarnos, debemos esforzarnos, debemos accionar para que Él también se manifieste por medio de nosotros, porque no es solamente que Dios te va a hacer todas las cosas, no, es que Él también te dio manos para que tú las hagas. Es que Él creó a Adán y Eva, pero también lo puso en el huerto y les dijo, sojuzgar la tierra, o sea, administren todo lo que yo he creado. Dios te pone las cosas, pero Él también te da manos y te da pies y te da boca y te da ojos para que tú administres de la forma en la que Él ha estipulado que tú lo hagas, todo lo que las bendiciones que Él te da. Más bien ustedes sean sabios y vayan a la palabra y tengan esa comunión con el Espíritu Santo y tengan esa comunión con Dios por medio de su palabra, para que ustedes puedan, como dice la palabra, creo que en primera de Tesalonicenses, que dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Incluso hay muchas personas que no tienen una vida de ejemplo, incluso hay muchas personas que no son ejemplos ante la sociedad, que no viven conforme a la voluntad de Dios, pero muchas veces incluso Dios los usa para darnos una palabra, o tienen por medio de sus experiencias una vida que nos enseña, o tienen por medio de sus palabras nos transmiten cosas que nos pueden enseñar, incluso de los errores de otras personas, y yo soy una de ellas, de esas personas de las que tú puedes aprender por los errores que esa persona cometió. Esa soy yo, una de esas, de las cuales Dios permitió que de todo lo que yo hice en el pecado, no porque Dios quiso que yo lo hiciera, lo que yo hice en el mundo, ahora yo les pueda enseñar a ustedes para que no se equivoquen de la forma en la que yo me equivoqué, para que no retrasen el propósito de Dios en su vida como yo lo retrasé, para que no vayan en un camino diferente al que Dios estipuló para su vida como yo lo hice. Entonces hay muchas personas que incluso no están haciendo la voluntad de Dios y de las cuales nosotros podemos aprender. Entonces tenemos que ser sabios para poder filtrar lo bueno y quedarnos con eso y desechar lo malo, como dice la palabra de Dios. Entonces siempre les estoy diciendo, la palabra de Dios dice, anótelo. Anote todas esas citas que yo les doy, todas esas mensajes cuando yo digo, la palabra de Dios dice, y vaya y búsquelo en Google, googleelo, como dicen por allí. Googleelo y diga, la palabra de Dios dice tal cosa, y entonces allí le va a aparecer el versículo donde dice eso, el versículo que yo le estoy citando, le va a aparecer y confirme todo esto que yo le estoy diciendo, confírmelo. Diferencia entre santidad y santificación. La santificación, como ya les expliqué en clases pasadas, la realiza Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo, la cual nos sana, nos restaura y reconstruye todo el caos, el desorden y las heridas y secuelas que dejó el pecado y la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Ya esto está explicado, pero un breve resumen es: la santificación es un proceso que Dios hace en nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer. Santidad es la decisión de nosotros apartarnos para cumplir la voluntad de Dios. Y santificación es ese proceso que Dios lleva por medio de su Espíritu Santo en nosotros para limpiarnos de todo el daño que dejó el pecado y nuestra vida pasada.
La santificación es una obra de Dios en nosotros que se da a lo largo de toda nuestra vida. La santidad es la posición que nosotros tomamos inmediatamente, conocemos y decidimos caminar conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La posición es la decisión de estar al lado de Dios, como ya les dije, a disposición de Él, o sea, a su servicio, dispuestos a hacer su voluntad en nuestras vidas. La santidad es decir, me aparto para Dios, me consagro para vivir una vida según lo que Él estableció para mí. Ser santo no es ser perfecto, les repito, sino tomar la decisión y tener la disposición diaria de vivir apartados de todo lo que no le agrada a Dios. La santidad es la decisión propia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es una acción nuestra. Y resumo con esta frase: santidad no es perfección. Santidad es la decisión de apartarse para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos apartamos en medio de este mundo lleno de maldad? Nos apartamos de la misma forma en la que lo hizo Cristo. Dios les bendiga.